En tu país, ¿cuál fue el proceso de agremiación del colectivo de enfermería? ¿Cómo acompañó el colectivo de enfermería el proceso político e histórico de los últimos 50 años? ¿Hubo políticas de Estado que apoyaron la expansión de la educación universitaria? La agremiación o la enfermería como gremio ha tenido momentos muy importantes. Yo me atrevo a decir que entre los años 48 y 50 empezó, ¿verdad?, ese movimiento de enfermería por crear los colegios profesionales de enfermería, que en Venezuela actualmente creo que existen, son aproximadamente 28 colegios profesionales por regiones, y la Federación de Colegios de Enfermeras que conforman el Colegio Nacional, que anteriormente fue el Colegio Nacional de Enfermería, ahora se llama Federación, que agrupa todos los colegios en sí. Por los años 84, la Oficina Sectorial de Enfermería del Ministerio de Sanidad creó, con apoyo de la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, una comisión nacional intergremial llamada Comisión para el Desarrollo de la Enfermería Venezolana, que la conformaban todas las universidades del país y todos los colegios del país. Yo era presidente de los colegios. Tiene toda su historia, uno puede leerlo acá, ¿no es cierto?, en este libro que se hizo, una revista, cuando la asociación cumplió los 50 años, ¿no es cierto?, que recorre el trayecto de la vida asociativa en nuestro país. Quizá uno pueda decir que la vida asociativa realmente comienza en la década del 30 con la creación de la Asociación de Enfermeras Católicas, en la famosa FACE, ¿viste?, que era la Federación Católica de Empleadas. Ella en su momento nucleó a enfermeras de la religión católica, pero después con el tiempo también fue abriendo sus puertas a otras personas. Y realmente la enfermería argentina, viste que en la década del 40 se crea la Escuela Nacional de Enfermería con la señorita Maldini a la cabeza, después surge la Escuela de la Fundación, y bueno, la enfermería argentina tiene la iniciativa de participar en una organización internacional que era el Consejo Internacional de Enfermeras, que realizó un encuentro en Brasil. Viajan colegas nuestras a Brasil y allí no las dejan participar porque venían como personas y tenían que venir como grupo. Entonces, vuelta a nuestro país, definen a formar en 1953 la Asociación de Instructoras de Enfermería. Por eso empezó siendo de carácter docente como nucleamiento. ¿Te acuerdas que era el término que se utilizaba de instructoras de enfermería? Bueno, sigue la vida asociativa y comienza a nuclear a enfermeras del país, ya perdiendo el carácter de instructoras, sino enfermeras de docencia, enfermeras de servicio, las que estaban en distintas áreas y puntos de nuestro país. En 1957 se transforma esta asociación con personería jurídica, Asociación Argentina de Enfermeras Diplomadas, que tiene que ver, si uno hace el correlato, ¿no es cierto?, con la formación, claro, con la educación, uno tiene, ¿no es cierto?, desde cuando aparece el título de enfermera diplomada, y bueno, era que tenían diploma, como decíamos en aquel momento, ¿no es cierto?, y aquellos que no eran enfermeras no podían pertenecer, y que no eran diplomadas no podían pertenecer a esta asociación. A fines de los 80 y principios de los 90 se ve esa necesidad de que la enfermería no se puede quedar con una formación de 4 años, ser generalistas, ¿no es cierto? Entonces la academia decide en una reunión de universidades proponer la formación de la licenciatura en enfermería. Entonces a partir de ahí se tiene todo un ciclo, ¿no es cierto?, de movilización, se crean las carreras de enfermería, entonces empezamos con la formación de la licenciatura.
En mi país, hasta principios de esta última década del 2000, solamente teníamos 2 niveles de formación. Las enfermeras, esto con su nivel de licenciatura, que dura 5 años, y obviamente las auxiliares de enfermería. Pero también ante la implementación de las políticas de reforma y ante todo después de que mi país entra entre comillas, ¿no es cierto?, a ser gobernado por una política, por un gobierno socialista, entre comillas, también cambian las políticas de salud, ¿no es cierto? Entonces tienen un enfoque más comunitario, intercultural, ¿no es cierto? Y obviamente en la lógica de aprender a vivir bien, ¿no? Entonces las enfermeras no están exentas de esa realidad, porque son parte de la estructura del sistema. Así que nosotros, en cuanto al avance, digamos, de la enfermería, hemos ido a favor de la implementación de las políticas de salud. Hemos tratado siempre de estar articuladas, ¿no es cierto?, de la intención de desarrollo, digamos, ¿no? Por eso es que a fines de los 90 empezamos el tema de la formación postgraduada, ¿no? En mi país empezó el colegio de enfermeras con un ciclo de formación postgradual en el área gerencial para primera vez, y después empezamos ya en las políticas mismas de salud y necesidad de las instituciones. Formamos a las maestras, tenemos muchas enfermeras, diría yo, el 95% de las enfermeras que ejercen la práctica profesional son enfermeras que tienen formación postgradual, la mayoría en el grado de la maestría. Bueno, yo siento que una política de Estado que fue fundamental para las profesiones en Chile y para los sistemas sanitarios fue que Chile crea un servicio único de salud, un sistema único de salud para todas las personas. La salud, antes del año 50, las prestaciones de salud, los servicios sanitarios estaban en varias instituciones, en varios sistemas colectivos, sociales, que prestaban servicios para unos y no para otros. Por lo tanto, esta figura del Estado chileno en el año 50 de hacerse cargo de la prestación sanitaria para todos los chilenos es un cambio rotundo para las personas que vivían y que estaban preocupados de la salud, es decir, médicos, enfermeras, matronas, etc. Porque cuando se crea este Servicio Nacional de Salud, los profesionales no solamente tenían que existir para la región metropolitana. Por ello, instala en todo estos espacios que existan servicios sanitarios con dotación de personal. Para la época, la dotación de personal más importante de la época era tener médicos, enfermeras, matronas. Y esta apertura de una necesidad país hace que estos profesionales, y en particular las enfermeras, se instalen en la política pública. Se instalen en la política pública como actores en donde empiezan a decir, mire, desde el cuidado nosotros visualizamos que para sostener esta política pública, que el cuidado del niño, necesitamos tantas enfermeras, tanto recursos humanos, tanto equipo técnicos de enfermería, auxiliares de servicio, etc. O sea, las enfermeras, cuando empiezan a visualizar que hay un sistema sanitario, una política pública, empiezan a formar estructuras, que yo les digo que son estructuras vinculantes al sistema sanitario, al sistema de educación y al sistema de visibilización pública o cívica, de hacerse cargo de lo que le corresponde como rol. Y yo le llamo a esta época la época, y muchas enfermeras, no solamente yo, muchas enfermeras desde la oralidad me han relatado que ellas hablan de la época de oro. ¿Qué hablan de la época de oro? Porque en el año 50 se crea el Servicio Nacional de Salud y posterior al año 50, en el año 1953, se crea el Colegio de Enfermeras de Chile. Este colegio instala, que es el órgano oficial de las enfermeras, o sea, la visibiliza hacia el mundo público, la instala sobre cuál es la necesidad de las enfermeras hacia la sociedad,
señala el Colegio de Enfermeras que no se puede hacer uso del título de enfermera si usted no es enfermera, o sea, no se le puede denominar enfermera a cualquier persona, sino a aquella que tiene el título universitario. Señala además que tiene un código de ética, es decir, aquellas personas que trabajan en la enfermería y que son enfermeras tienen que estar bajo la tutela ética también, porque prestan un servicio a la comunidad y son necesarias para salvaguardar la salud de la persona. Y tercero, cautela el ejercicio del rol. Perdón, como cuarto punto, cautela el ejercicio del rol. Eso significó el Colegio de Enfermeras de Chile en el año 1953, y eso es un esfuerzo desde las mujeres. Desde mujeres que en la época eran mujeres, estas enfermeras que estamos hablando eran las mujeres que eran universitarias, estamos hablando de mujeres no del pueblo, sino mujeres que estaban educadas y que eran escasas en la época, ¿sí? Entonces, en el 1953, el primer hito es visibilizarse como un grupo que tiene un rol y presta un rol a la sociedad. El segundo hito, diría yo, súper importante, es que al interior de este Servicio Nacional de Salud, que es lo que conocemos ahora como Ministerio de Salud, las enfermeras crearon una estructura técnico-administrativa. Es decir, en cada hospital a lo largo de todo el país había una enfermera jefe. Esta enfermera jefe organizaba su equipo, esta enfermera jefe tomaba directrices sobre ese equipo y evaluaba su equipo. Esto también ocurría no solamente en los hospitales, sino en los servicios comunitarios. Una enfermera también estaba a cargo del consultorio, en donde guiaba el cuidado de las personas y guiaba el cuidado del recurso humano de enfermería. Entonces, y esto era una estructura que estaba a lo largo de todo el país. 1955. Y esto estaba encarnada en una figura al interior de lo que era el Servicio Nacional de Salud, que es lo que era la señorita Gladys Pico. Una función que ella determinaba, por ejemplo, el recurso humano de enfermería a nivel país. Las enfermeras salían con el título de la Universidad de Chile, y ella determinaba en qué lugar del país tenía que ir esta enfermera a realizar la enfermería. Esa es la segunda estructura importante del año 55. Luego viene la otra estructura y que me parece súper relevante, la estructura de la Asociación de Educación en Enfermería, que nace en el año 62-63, en donde se crean las enfermeras que son docentes, consideran y creen que para mejorar el desempeño profesional, el desarrollo profesional, tiene que haber un currículo común, un currículum que dé cuenta de las necesidades del país. Y por ello crean esta asociación para mejorar los estándares de calidad de educación de las enfermeras. Bueno, y el cuarto, yo diría, como pilar de lo que llamamos como el rol de la enfermera chilena, y que cruza toda esta trayectoria, es que las enfermeras chilenas, desde el 1906 en adelante, estaban al interior de la universidad, es decir, se formaban al interior de la universidad. Este equilibrio que se forma desde el año 50 en adelante, con toda esta orgánica, desde las enfermeras que habían logrado armar a mucho pulso, porque eran mujeres, a mucha resistencia, se quiebra. ¿Y por qué se fracciona? Se fracciona en la dictadura militar. Un ejercicio que es un quiebre es que en el 80, cuando se crean las mayores reformas sanitarias, educativas, previsionales que hace el régimen militar, que es la dictadura militar, una de esas reformas educativas señala que solamente 12 disciplinas van a quedar al interior de las universidades. El resto de todas esas disciplinas tiene que dictarse lo que llamamos actualmente institutos profesionales.
de esas 12 disciplinas no estaba la enfermería. Y ese ejercicio de sacarlas de la ley, por producto de la ley de las universidades, a las enfermeras les causó un tremendo impacto. En plena dictadura, las enfermeras se movilizaron y tuvieron marchas a lo largo del país para no salir de las universidades. Este ejercicio finalmente nunca se logró. Es decir, nunca se logró que las enfermeras chilenas salieran de las universidades. Y toda su formación se mantuvo a pesar de esta ley hasta el día de hoy. Eso muestra un poco la identidad de la enfermera chilena con respecto a su impronta al interior de la universidad. ¿Por qué no querían salir? Lo que significaba salir de la universidad. Segundo elemento que creo que fue súper duro es que se sale del Servicio Nacional de Salud y se crea una nueva reforma sanitaria. Y en esta reforma sanitaria, esta estructura técnico-administrativa del 1955 que las enfermeras habían creado, se desapareció. Simplemente no fue instalada en la reforma. Es como que no se habló más del tema. Cuando eso ocurre en el interior de los hospitales, las enfermeras asumen nuevamente un rol de dependencia del médico. Porque cuando a ellas no se jefas de sus propios pares, los jefes de ellas tienen que ser los médicos. Esa instancia fue una instancia muy dura, de mucha controversia, pero finalmente que no se podía revertir. ¿Qué es lo que hicieron las enfermeras? Siguieron sosteniendo su estructura. No se llamaban coordinadoras, pero siguieron siendo las jefas de enfermería. Sin embargo, no podían evaluar a sus colegas, sino que tenía que un médico evaluarla. Finalmente, muchos de los comentarios que recibían de las colegas es que los médicos les pedían que hicieran ellas las evaluaciones y que él firmara. Eso también fue una acción que culturalmente finalmente nunca se logró. Nunca logró que se perdiera esta estructura de enfermería. El otro ejercicio que causó, y no solamente le causó a la enfermería, fue los colegios profesionales. La dictadura militar señala que hay libertad de asociación y por lo tanto de las asociaciones, y por lo tanto los colegios profesionales perdían la visión ética de sus asociados, y como había libertad, entonces la verdad es que nadie se asoció a los colegios profesionales, y esto significó que la gente que tuviera profesión no les interesaron los colegios profesionales, y estos fueron perdiendo representación al interior de sus propias comunidades. Eso fue tremendamente doloroso para la organización, porque esta organización, nuevamente repito, de mujeres, que significaba la visibilización del espacio público, quedaba sin fuerza. Finalmente, la única organización que queda instalada y que no sufrió grandes modificaciones fue la Asociación Chilena de Educación y Enfermería. Pero sin embargo, luego de estos quiebres que suceden al interior de todas las organizaciones, sin duda, lo que le pasó a Chile no estuvo exento de la enfermería. La desconfianza, la división política, el miedo, hace que también al interior de la enfermería esto se reproduzca igualmente. Por lo tanto, estas organizaciones, de algún otro modo, se fragmentaron. Y esto provocó que la enfermería profesional también tuviera un impacto. Solamente un ejemplo, en los currículos, que quizás no es notorio, pero que tiene su impacto finalmente en la formación de los profesionales. Los currículos en los años 60, en la enfermería, la importancia de tener ciencias sociales en el interior de la enfermería era vital, porque comprendíamos que nosotros veíamos ser humanos. Pero en los 80 se deja de hacer ciencias sociales, se instala más biología, más química, más matemática, dejando de lado la mirada de la ciencia social al interior de la enfermería.
Y obviamente ese es un cambio de eje importante, porque las enfermeras, por lo tanto, en el mundo social es un poquito más restringido, menos valorado. Aunque ya está integrado lo que sería el desarrollo gremial a las respuestas anteriores, ya he mencionado que en 1941 las primeras egresadas conforman la Asociación de Enfermeras Profesionales de Venezuela. Posteriormente, en 1970, la doctora Contreras Pulido establece pues, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Venezuela por diferentes seccionales en los estados. Y ya pues a finales de la década, ya en los años 90, nace el colegio, los colegios independientes en los estados por la Federación Venezolana de Enfermeras, siendo pues el último cambio que ha dado la enfermería a nivel gremial. Claro está, esta federación y este colegio, que es como se asocian los profesionales, responden a una necesidad gremial de los enfermeros que ejercemos pues, a nivel universitario. Sin embargo, las últimas políticas en el país, con este último régimen de corte de socialismo marxista, está pues apartado de todo lo que son las anexas en colegios, federación, y está pues prácticamente obligando a los profesionales a que se asocien en sindicatos. Esto no se ha dado en enfermería. Algunas enfermeras se han incorporado en sindicatos regionales de salud a la cual pertenecen, pero el colegio no ha cedido pues a esta presión que exige el gobierno para que puedan participar en la convención. Hasta ahora pues ha podido participar como federación, como colegio, pero es una aspiración y un lineamiento del gobierno transformarlo en sindicato, tal cual pues se corresponde con los lineamientos de corte marxista. Actualmente nosotros tenemos un sistema político en Venezuela, que es un sistema donde verdaderamente no se respeta la autonomía de las instituciones en Venezuela, como el TCJ, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, como por ejemplo la Asamblea Nacional. O sea, la autonomía de estos poderes no se respeta. Entonces, el año 2005, en la gestión de la licenciada Fanny Moreno, que era la presidenta para ese entonces de la Federación de Enfermeras de Venezuela, se logra aprobar en el Congreso de la República la Ley de Ejercicio de Enfermería. Esa ley de ejercicio que fue aprobada ese año tiene en este momento una dificultad para la puesta en práctica, de que es que todavía el día de hoy el reglamento de la ley no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, que está actualmente en el poder. Actualmente se reconocen 2 grados académicos de pregrado, que es el nivel de técnico superior. O sea que tú, para poder ejercer la enfermería en Venezuela, tienes que tener un grado mínimo académico universitario de técnico superior en enfermería. Y el otro nivel es el nivel de licenciatura. Vienen los posgrados para las especializaciones, la maestría y el nivel de doctorado. La primera organización que hubo fue a comienzos de la década del 30, la Asociación de Enfermeras Visitadoras. ¿Por qué? Porque paralelamente con la escuela en ese momento ya no era la de comadronas enfermeras, sino la Escuela Nacional de Enfermeras que funcionó en el Hospital San José. Entonces, como esa escuela creció o nació en el Hospital San José, que era el hospital de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, era muy orientada al hospital y a la cirugía. Entonces, el sistema de salud del momento consideró que había que formar enfermeras, de salud pública, y las llamó enfermeras visitadoras y creó una escuela, que después se acabó, duró pocos años, que algunas la confunden con otras. Entonces, en el 36, trajeron 80 monjas vicentinas, que ellas trabajan siempre con comunidad, ellas
ellas no trabajan con hospitales. Desde que nacieron para trabajar con comunidad. Y las iban a nombrar en los cargos del distrito de hoy, de Bogotá. Y entonces resulta que ahí estaban las enfermeras visitadoras, porque desde que se creó la escuela se dijo que era para trabajar ahí. La estaban formando para el sistema de salud comunitario, no se llamaba así cuando eso, de Bogotá. Y ahí decía que para trabajar ahí en esos cargos se necesita ser enfermera visitadora. Entonces, cuando ellas vieron que las iban a reemplazar, hicieron movilizaciones y todo, y crearon la Asociación de Enfermeras Visitadoras. Y no dejaron que nombraran a las hermanas vicentinas. Esa misma Asociación de Enfermeras Visitadoras, se convirtió en 1949 en la Asociación de Enfermeras, en la Asociación Nacional de Enfermeras, en la ANEC. Entonces, y la convirtieron en sindicato. En sí, ellas consideran que fue una evolución de la Asociación de Enfermeras Visitadoras, la ampliaron para convertirla en la Asociación Nacional de Enfermeras. Y como te digo, la convirtieron en sindicato, porque acababa de salir el Código Sustantivo del Trabajo en 1848, que le daba mucha fuerza y mucho peso a los sindicatos. Pero sí, la Asociación de Enfermeras ya surge prácticamente como en los años 50, pues, con pocas personas, pero ya ellas ya perteneciendo, hacían sus asambleas, llamaban a los grupos de enfermeras. Yo lo que tengo conocimiento ya a partir de 1975, 76, que yo ya estoy de jefa de enfermeras en el San Vicente, en que a nosotros nos llaman a las asambleas, a las reuniones. Ya se están creando y formando los estatutos de enfermería. Yo no sé si para en esa fecha ya pertenecen al Consejo Internacional de Enfermeras, pero había una campaña de cada una de las escuelas y de la misma asociación de que todo el egresado que salía se asociara. Entonces ya con eso se daba una cuota que se tiene establecido de cuánto es que debe de dar, y para participar en eventos científicos, para participar en congresos, para participar en actividades a nivel internacional, se tenía que dar una cuota extraordinaria. Pero ha venido la asociación brindando siempre ese apoyo y esa asesoría para las diferentes enfermeras que quieran participar en sus diferentes eventos. Ahorita no sé, ha bajado un poquito la propaganda, porque nosotros como escuela también hemos bajado la captación de enfermeras agremiadas, y es probablemente por diferentes factores, factor económico, factor político, factores más que todo de actitud hacia la propia asociación. Pero creo que tiene un reto la Asociación de Enfermeras, volver a hacer campañas de motivación a las diferentes escuelas formadoras o a los centros donde están asistenciales, para que ella alcance de nuevo los niveles que tenía como en los años 80 y 90. Bueno, la Asociación de Enfermeras va a cumplir 70 años en agosto, ¿verdad? Una de las asociaciones de más trayectoria aquí en Nicaragua. ¿Cómo nació esta asociación? En un hospital se reunieron 4 enfermeras en el hospital El Retiro, ¿ya? Con una visión de englobar a todas las enfermeras, ¿ya? Y tenemos nuestra historia a través de los estatutos, ¿verdad? Y entonces, cuando nos ponen ahí que se reunieron estas compañeras, nos dice aquí, y me gusta siempre mencionarlo, ¿verdad?, de que el 15 de agosto de 1949 se funda la Asociación de Enfermeras Nicaragüenses, con un grupo de enfermeras visionarias, con un singular
ejemplo de compromiso, dedicación y amor por la profesión. ¿No? Se forma la primera junta directiva provisional, designándose como presidenta honoraria a Soledad Galeano, presidenta de la junta directiva. María Esther Canales de Valle, Julia de Ruiz, Alicia Morales, Irma Sánchez e Amanda Amaya. Se a gente for falar desde a década de 63, a década de 60, né, quando nós tivemos um momento muito de... Nós chamamos, eu acho que é um obscurantismo de várias profissões, certo? Porque a enfermagem, o golpe militar cerceou todas as atividades, né, de todas as profissões, né? O ensino, ele era vigiado e policiado. E neste contexto, né, aonde principalmente o Nordeste foi quem mais sofreu com esses problemas, né? E vários líderes foram torturados. Entre eles a gente pode citar Gregório Bezerra, né, que teve praticamente a sola a planta do pé, né, ferida, escarificada por ácido boriático, certo? Por conta de ele foi torturado e preso e perseguido durante a ditadura militar. Isso também aconteceu com enfermeiras, né? A gente pode trazer aqui a história de algumas que nós conhecemos e convivemos com ela, né? Que elas são pessoas que têm dificuldade em conciliar o sono, certo? Muitas coisas que nós fazemos em grupo, compartilhar um quarto quando a gente viaja, elas não conseguem fazer isso por conta do que elas viveram na época da ditadura. E culminando com uma ex-aluna nossa da Universidade Federal de Pernambuco, a Ranúzia Alves Rodrigues, né, que foi morta, foi fuzilada em praça pública, né, no Rio de Janeiro, na época da ditadura militar. ¿Cómo piensas la enfermería de cara al futuro, en lo que a formación se refiere? Creo de que continuar siempre con la formación universitaria, porque puede ser que por alguien ahí se le ocurra, ya no necesitamos enfermeras y tenemos que hacer auxiliares. Uno, esa visión de que necesitamos enfermeras graduadas, decíamos antes de acá. ¿Ya? Dos, la independencia como profesión. ¿Por qué? Porque es la universidad donde se dan la mayor parte de los problemas que como enfermera tenemos. ¿Por qué la universidad? Porque en la universidad se debe de que el estudiante se enamore de su carrera. Y a veces, por cumplir un requisito de que no se nos vaya la gente, vamos dejando acarreando alumnos, que cuando ya estamos en la parte asistencial, ay, si yo me quería salir. Y a veces por llenar un número en las universidades, que no sé si se maneja todavía el índice de retención, ¿verdad? Entonces con el índice de retención no le vamos a dar una oportunidad, no que le vamos a dar otra oportunidad, y vienen los exámenes súper especiales. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros miramos eso, es que el alumno no quiere, o en la escuela investigar qué pasa con ese alumno, porque puede ser de que está saliendo más porque tiene problemas familiares en su casa. Y mientras que el profesor no se involucre con el alumno, vamos a tener problemas. Pienso que algo holístico tiene que ser algo que estemos todos. Y la otra parte también, que tanto el docente, más que todo el docente, digo yo, tiene que ser una persona con muchos requisitos. ¿Qué es lo que pasa? En nuestras universidades, no puedo hablar del Estado, sino de las universidades privadas.
contratan a un docente recién ingresado, que no tiene todas las técnicas y procedimientos para ser docente, sino que se lo ponen el recién ingresado. ¿Por qué? Porque le pagan menos y le exigen más. Porque a una enfermera con experiencia docente no la contratan al que tiene menos experiencia docente y le pueden pagar menos. Entonces yo pienso que hay que verlo por todos los ángulos. Y la base principal, que yo siempre lo he dicho aquí en todos los foros, nuestro proceso de atención de enfermería, que eso es lo que nos hace independientes. Mientras nosotros no manejemos eso, siempre vamos a estar cumpliendo solo órdenes médicas. ¿Ya? Órdenes médicas. Pero si yo tengo mi autoridad, yo le digo al doctor, eso no lo hago, aunque usted me lo ponga ahí, porque yo tengo mi base científica bien. ¿Ya? Si usted me lo pone ahí, no lo voy a cumplir, y para eso yo tengo mi nota de enfermería y lo voy a dejar bien claro. Pero si yo a mi estudiante no lo empodero, ¿ya? Entonces yo voy, doctor, ¿quiere un cafecito? Doctor, aquí están los papeles. No puedo. Entonces yo tengo que tener un docente bien preparado, un docente bien empoderado y sobre todo con calidad humana. Porque hemos visto docentes, porque estamos hablando de la formación, docentes que son irónicos, hirientes, maltratan al alumno. Y eso es bueno para la formación, eso no es bueno para la formación. Los enfermeros, que hoy en día son muy competentes, ellos se han puesto metas bastante altas, tanto en los estudios generales como en las especialidades. La enfermera de hoy en día, ya no es solamente la enfermera de la época de Florence Nightingale, que se limitaba a la pastilla, poder inyectarles mejor controles. Hoy en día no. Es una enfermera competente que analiza, discute, comparte el quehacer del equipo de salud multidisciplinario. Ellas, a través de esta ley de grado universitario, la enfermera ha logrado ser mucho más, doctorado, magíster. Entonces tenemos en nivel de la nación, a nivel del país, enfermeras de este nivel. Enfermeras que han ocupado y ocupan cargos y ocuparán cargos a niveles directorales, subdirectoras de hospitales grandes, como la Renal, de Realidad Técnica. Ha habido enfermeras que han ocupado cargos muy significativos para el orgullo de nosotros, ¿no? Y hoy en día, además, por ejemplo, las enfermeras que trabajan en cardiovasculares, por ejemplo. Ahora han salido una serie de equipos que antes existían por después de los trasplantes. Ellas ahora analizan hasta las partes de un equipo, ¿no? La flexibilidad, la operatividad de ese equipo, los medicamentos, y objetan y van haciendo sus investigaciones que les permiten esto ser cada día más competentes y reconocidas en su trabajo. Por eso que la enfermera no es una más del equipo, es una más importante dentro del equipo de salud. Entonces creo que también la academia tiene que cambiar de discurso, tiene que haber un proceso de transformación dentro de lo que es la formación. Nosotros necesitamos enfermeras empoderadas en una mirada sociológica, antropológica, que es nuestra debilidad, y eso no nos permite a nosotros estar en espacios de poder, discutir en los espacios de decisión, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en un espacio de decisión propia de enfermería, simplemente nos limitamos a cumplir disposiciones legales vigentes de enfermería, pero no tenemos un discurso propio en la contribución de las políticas de salud y menos de las políticas clínicas de los países, ¿no? Eso pasa en todos. Entonces creo que ahí hay que llamar un poco la atención también a la academia y obviamente, ¿no? El servicio tiene que tener una reingeniería, pues, de todo en el quehacer de las enfermeras. Si las nuevas generaciones en este momento
dicen tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es para la mejora del servicio, ¿no? Sino es la mejora de su percepción que tienen de ser enfermeras o ser enfermeros, ¿no? Entonces, creo que un poco revisando la historia, podríamos decir que nuestra profesión, pues, en mi país, ya lo dije hace rato, muchos gobiernos tienen una deuda social con nosotros, las enfermeras. Porque ya les digo, primero hemos perdido los espacios de poder, no tenemos los espacios de poder, pero eso no ha hecho que no podamos desarrollar nosotros con organización gremial y menos con práctica profesional. No tenemos enfermeras que han ocupado espacios de gestión dentro del sistema de salud, pero no han sido lo suficientemente, digamos, representativas como para consolidar, ya que en mi país, como en muchos países, tenemos pues bien fuerte poder económico, médico y muy patriarcalizado, ¿no? Esto no hace que nosotros podamos desarrollar realmente como profesión, pero creo que al mismo tiempo ha hecho que entiendan ellos que una cosa es ejercer la enfermería, otra cosa es ser enfermeras. Y también por la demanda de la población, el mismo sector médico ha empezado a identificar la diferencia que existe entre un auxiliar o un técnico, digamos, que tenemos ahora, a una enfermera con formación altamente calificada. La enfermería siempre ha estado presente en todos los programas de salud del país, absolutamente en todo. Bueno, estamos a la orden. La enfermería tiene un reto en Venezuela bien importante para el futuro. Creo que hay que trabajar mucho con los jóvenes enfermeros venezolanos. Ahí está el proceso de transformación para el futuro en esos jóvenes que están muy bien incursionando en la profesión, porque cada día la exigencia de la preparación y de la academia y de la investigación y de la educación en la enfermera va a ser mucho más profundo, dado que la sociedad cada día demanda de mejores y de mayor calidad de servicios para su población, y entonces nosotros tenemos que afrontar esos retos y estar de acuerdo a la medida de la exigencia de la población del pueblo venezolano y latinoamericano. Digamos que nosotros en formación estamos, aquí hay enfermeras, hay conmigo enfermeras que hemos hecho postdoctorado, o sea, un programa para después del doctorado para ir a hacer lo que uno quiera. Puede ser ir a hacer una investigación, a veces uno edita, en mi caso, yo edité clases, tomé unas clases allá, otras las dicté, asesoré de tesis de doctorado, fui jurado de tesis de doctorado, tal. En todo caso, yo tuve beca para hacer se llamó estancia postdoctoral. No recibí propiamente un diploma, no sé si lo darán. En mi caso fue una estancia postdoctoral y una constancia de que estudié ahí. Entonces nosotros, digamos, no nos falta ningún nivel que digamos, ay, ¿cuándo tendremos nosotros doctorado? ¿No? Desde la década del 90 empezamos con el estudio de factibilidad en la nacional, luego se decidió que entre varias universidades y finalmente nosotros lo teníamos aprobado ya hace rato, pero lo comenzamos en el 2004 cuando ya la nacional dijo, si las demás facultades de otras universidades no arrancan, porque pensábamos hacer uno interinstitucional, la nacional lo tiene aprobado, tenemos que comenzarlo. Y lo comenzamos en el 2004. O sea, nosotros tenemos todos los niveles, ¿no? En cuanto a formación, pues yo creo que es mantener eso, que más universidades abran doctorado. Hace un tiempo, cuando nosotros comenzamos a formar, a rediseñar un currículum, como en el año 2010, que fue el currículum que está actualmente, en donde ya se hablaba de la homologación, ¿verdad? Que debería de haber una homologación de cada una de las carreras y pudieran las muchachas o el egresado trabajar en los diferentes países de nivel centroamericano. Fue una de las propuestas que se habían hecho para que nosotros fuéramos diseñando planes de estudio que estuvieran más o menos acordes a las diferentes demandas de los diferentes países. Esa fue una política o una orientación que le bajaron a las diferentes escuelas. La verdad es que se hicieron varios encuentros y a nivel también centroamericano nosotros tuvimos un apoyo mucho
de la CICAD-OEA, en donde tratábamos de incluirla en el currículo en las drogas, las drogas y también ahí el uso de las drogas en los currículos de enfermería. Ahí también abordaron a nivel de la OEA, a nivel latinoamericano, me acuerdo en uno de los encuentros, que era que se formaran enfermeras que pudieran trabajar en los diferentes países. Y eso sigue siendo un reto, porque la verdad es que sería lo ideal que la gente egresada de Nicaragua pudiera ir a trabajar con ese currículum, a trabajar a El Salvador, a trabajar a Honduras, o la de Honduras vienen a trabajar acá. De cara al futuro, nosotros como pudiéramos impulsar desde la universidad, desde el gremio y desde el sector de la práctica de enfermería, la creación del viceministerio de enfermería para poder fortalecer en primer lugar el sistema de trabajo, el sistema de cuidado, tanto a nivel de primario, secundario, terciario, todos los niveles de atención, y para poder entonces enlazarlo con el sector educativo y poder producir cambios o integrar los cambios, porque de nada o sí es bueno y contribuye que el sector universitario proponga, pero si esos cambios propuestos por el sector universitario no están integrados a una política de salud, a un sistema de enfermería con poder que le dé autonomía en el nivel institucional, pues esos cambios se quedan a nivel teórico. Y por supuesto las propuestas teóricas son importantes, pero necesitamos pasar en este momento de la historia, necesitamos pasar de la teoría de enfermería a la práctica de enfermería, para que la teoría pueda impactar los cambios sociales, puedan ser significativos para los problemas que afronta la sociedad. Pudiéramos darte un ejemplo. Nosotros con un viceministerio de enfermería en el Ministerio de Salud pudiéramos crear y fortalecer aquellas terapias de cuidado humano que van a responder a problemas sociales que confrontamos ahorita los venezolanos, por ejemplo, en el área de la violencia, en el área de drogas, en el área de embarazo precoz. Esto por decirte tres, pero en actuales momentos tenemos graves problemas de la malnutrición y tenemos graves problemas en el área de salud mental. Se nos ha ido aumentando la tasa de suicidio y estamos de verdad que muy mal en lo que es la tasa de mortalidad materna en comparación por los países de América Latina. Esto por nombrarte 6 problemas en el área de salud que pudiera enfrentar o acompañar a enfermería en lo inmediato con terapias de cuidado humano, que son una propuesta concreta que se pueden hacer realidad con el sistema de enfermería tal cual como está institucionalizado. Me ha solicitado que hable o dé alguna idea sobre las redes de enfermería, y es una experiencia que aprecio mucho y que he tenido el privilegio de generar y de compartir con muchas colegas de los países de las Américas. Entonces, sobre las redes, quisiera decir que son un conjunto de grupos temáticos que trabajan a partir de ser miembros todos enfermeros, que trabajan específicamente por el cuidado de la salud, y en función de su tema de red van enfocando a los objetivos de desarrollo sostenible y a las prioridades de salud de cada nación. Estos grupos de redes nacieron en el año 2006 en Buenos Aires, en el Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, el 10º, y se formaron ahí 10 redes internacionales. Y en este momento, crecieron, se desarrollaron, se reúnen todos los años, y en este momento tenemos 28 redes internacionales que también se siguen reuniendo. La próxima reunión va a ser en Panamá. Los temas principales son las prioridades de salud del mundo y de nuestra región, la salud materno-neonatal, la salud del adulto mayor, la salud mental, los cuidados críticos, la calidad y seguridad de los cuidados,
toda la parte de soporte informático de los cuidados, la regulación de los cuidados de enfermería. Así son 28 redes, hay redes de centros colaboradores de la OPS también, que tienen todos un grupo coordinador y que reúnen más de 5.000 enfermeras trabajando temáticamente por el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reconhecida pelo diretor da OMS como a coluna vertebral do sistema de saúde. Isso quer dizer que nós não existimos sem estarmos trabalhando cooperativamente nos sistemas de saúde. Nós precisamos do sistema de saúde para que a nossa prática, para que a enfermagem seja uma prática social aplicada. Então, uma das perspectivas que eu posso, acho que, compartilhar de perspectiva de futuro é que nós trabalhemos de forma muito engajada no fortalecimento do sistema. É que nós nos engajemos no fortalecimento dos sistemas de saúde, com o aumento de cobertura, acesso universal e um sistema que dê conta das necessidades e das demandas das pessoas, das comunidades e das populações. Para tanto, não é possível uma prática isolada, não isolada, uma prática que se amplie, que reconheça os territórios e as pessoas a serem cuidadas. Ela precisa de uma formação que também reconheça novos paradigmas de cuidado, portanto também numa formação engajada, numa pesquisa que aponte não só para o fortalecimento da profissão, mas o fortalecimento da vida e da saúde das populações, tendo na enfermagem um ponto focal, inclusive para fazer convocações de outros profissionais. E eu penso que cada vez mais nós devemos sair dos muros, dos muros que encarceram tanto o nosso pensamento quanto a nossa prática. Que nós nos coloquemos numa situação de criação, de invenção e com o conhecimento que nós temos, com muita generosidade, com todas as ferramentas que nós temos nessa profissão, nós convoquemos os outros profissionais, sejamos os líderes dessa convocação, porque para nós um sistema de saúde forte é fundamental.